Buenas para todos, muchas bendiciones. Elevamos nuestras plegarias y que este tema que traemos para el día de hoy sea de grande bendición para todos los hermanos en el mundo entero, en el habla hispana. Bendiciones y a los que hablan otros idiomas, pero están cobijados por la gracia de Dios, muchas bendiciones. El tema que traemos para el día de hoy es un viaje sin regreso. Usamos la Reina Valera 1960 y la recomendamos. Un viaje sin retorno. En las escrituras nos encontramos con un constante llamado de atención por parte del Señor para cada persona, para que se le anime a aceptar el desafío de seguir las escrituras y alcanzar la salvación. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto es latentemente deprimente para muchos, como lo vamos a ir viendo en las escrituras. Pero desafortunadamente los mismos interpretadores, digámoslo así, de la palabra de Dios se han ido enredando. O no dejemos tan rústicamente esa palabra a los mismos interpretadores, sino los mismos maestros, los mismos eruditos, los mismos teólogos, que han tomado camino completamente diferente en su mayoría, con propósitos muy oscuros, pero en el mismo contexto podríamos decir que tomar esa decisión es igual a iniciar un viaje sin retorno. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos y como está escrito para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Qué nos da a entender esto? Que como quiera que sea, y dice la palabra en Hebreos 10:27 para ser más literales, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después esto el juicio. Millones están enseñando que después de la muerte no hay nada, pero ese viaje sin regreso es una realidad. Ese viaje ya es una realidad. Estamos hablando del viaje de departir del cuerpo humano, de morir literalmente, no de una muerte espiritual, porque millones están muertos espiritualmente, pero siguen viviendo carnalmente, y mientras vivamos carnalmente tenemos la esperanza. En el mismo contexto podríamos decir que tomar esa decisión es iniciar un viaje sin retorno. Ahora, el problema es en qué avión, en qué automóvil, en qué motoneta, en qué bicicleta, en qué patines, en qué caballo, en qué ave te vas a montar para ese viaje. Nosotros hemos siempre titulado y establecemos que el camino recto es el camino derecho que lleva a una vida eterna con Cristo Jesús. Y el camino izquierdo es el que lleva a una eterna y horrenda perdición de tormento. De modo que ese viaje sin retorno, muchos lo toman cada rato. Hoy estaba almorzando y vi pasar un féretro y una procesión, y lo primero que siempre se me viene a la cabeza cuando veo un deceso es ojalá se haya ido con Dios, ojalá se haya ido con Cristo. Y es el anhelo de nosotros para todo el ser humano. Porque si se va con Cristo, se va para el camino derecho. Pero si se va sin Cristo, desafortunadamente se va para el camino izquierdo. De modo que ese viaje sin retorno no tiene regreso. O te vas para la gloria a vivir con Cristo, o te vas para el lugar de tormento eterno a perdición. Ahora bien, para poder entenderlo mejor, piense por un momento en el mejor y en el peor viaje que haya realizado en su vida, lo cual no va a tener ninguna comparación con lo que se nos aproxima en el futuro, simplemente para priorizar nuestra mente y tratar de encajarla en la ruta de lo que queremos exponer. Probablemente recuerden el mejor viaje por determinados momentos que pudieron disfrutar, sea personalmente o como familia, y algo similar les pase, pero en situaciones desagradables que no les guste acordarse.
Veamos juntos en qué consiste emprender este viaje sin retorno que nos ofrece el Señor en el libro de Marcos. Vamos a ver el lado positivo. Hagamos de cuenta que nos estamos yendo para el lado derecho. Marcos 10, 20, 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este pasaje es muy contundente para aprender muchas cosas. Lo primero, este pasaje se le hizo visible y efectivo al pueblo de Israel. Millones están enseñando que nosotros tenemos que seguir a Jesús en todo, lo cual es el peor error y la mejor arma que ha tomado Satanás para inducir a errores garrafales doctrinales. Nadie sobre la faz de la tierra podrá seguir las pisadas del Señor Jesús. Comenzando, si lo vamos a hispanoamericanizar o a latinizar o a globalizar como gentiles. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús fue un judío. Y entonces nosotros no éramos ni somos judíos. Éramos gentiles y si estamos en Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo. De modo que cuando el Señor Jesús vino y dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, Él nació bajo la ley de Moisés. Nosotros ya sabemos que no estamos bajo la ley de Moisés ni esos 613 mandamientos, esos preceptos para cumplir. Cuando Él le habló, le dijo a él, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. En este momento, pretender seguir a Jesús, por no faltar respeto al Señor Jesús, pero a Jesús que vino a someterse a la carne, a la ley de Moisés, a sus 613 mandamientos estipulados y obligatorios en la palabra de Dios, y lo vamos a perseverar y a confrontar y a justificar y a sustentar con la palabra de Dios. El libro de Gálatas dice, Gálatas capítulo 4 versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 6, 14 y 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Es un error garrafal y muchos lo están haciendo a propósito, enseñando que nosotros estamos bajo la ley. Hablo de la ley de Moisés y los 613 mandamientos, porque millones ni tienen idea de lo que se les está exponiendo. Millones van a sus congregaciones a ocupar bancas, a calentar asientos. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Jesús, Jesús. Y sí, el gatico, el perrito, que Moisés pasó la nube, que Moisés esto. Pero no se les está dando verdaderamente porciones bíblicas que sinceramente nos aperciban dónde tenemos que poner nuestra fe y nuestra base, en el evangelio de la gracia de Dios. Entonces millones simplemente son alimentados día a día o domingo a domingo con el cuento de que hay que seguir al Señor, a Jesús. Claramente lo dice, y esto no lo puede torcer absolutamente nadie. Esto no puede tergiversar, llámese quien se llame. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y la palabra de Dios, vuelvo y le repito, nos dice que esa ley fue abrogada en la cruz del Calvario, que nosotros ya no estamos bajo la ley, que si nos queremos justificar por la ley, nos hacemos malditos, que si nos queremos justificar por la ley, nos caemos de la gracia. Cuando se abre este conflicto, este tema, esta confrontación de la ley y la gracia, parece que hubiera contrariedad. Pero cuando se toma la palabra correctamente, se divide, se utiliza, hay armonía. Entonces seguimos con el texto de Marcos. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mirándole en el griego, este es un detalle no menor, es lo
miró atentamente y no una simple observación superficial. Es más, una correcta lectura de esto es: lo discernió, lo persuadió, le avisó, le hizo una radiografía completa, lo escaneó. La mirada de Jesús era tan penetrante en el pasado como lo es ahora. Le amó. El griego no utiliza la expresión que indica un amor fraternal, sino la máxima expresión posible de amor. Su amor demostraba que no tenía prejuicios contra él por quien era o dejara de ser. De la misma forma que no tiene prejuicios contra nosotros cuando acudimos a él, le amó antes que eligiera o tomara una decisión. Jesús solo deseaba que hiciera lo correcto. Y en ese tiempo, lo vamos a testificar más adelante, muchos hicieron lo correcto que el Señor enseñó. Es triste y lamentable tener que rastrillar, recordar, demostrar bíblicamente y sin ningún prejuicio y contundentemente con las escrituras que lo que se viene enseñando hoy en día es hipocresía disfrazada de un supuesto amor de Jesús, y más adelante lo vamos a comprobar. Que Jesús le amara implicaba que lo confrontara y desafiara a elegir por él, a seguirle. El Señor podía quedarse callado sin decirnos qué debemos hacer o qué debía él hacer, pero porque nos amaba y nos habla y nos confronta para elegir si lo preferimos a él antes que a cualquier otra cosa en nuestras vidas. Emprender este viaje sin retorno es una cuestión de confianza. Marcos 10, 23 al 24. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuál difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: ¿cuál difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? El problema no es pensar en qué difícil es entrar en el reino de Dios. El problema es entender a qué reino se estaba refiriendo el Señor Jesús. Millones han sido mal enseñados, millones toman las escrituras mal interpretándolas. Hemos dicho desde un principio y volvemos a rectificar: el Señor fue a proclamar y a establecer el reino terrenal que Dios le prometió a Abraham y a todos. La tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. El reino de Dios en este contexto es el reino terrenal. Sabemos que están hablando de cosas literales, y más adelante vamos a analizar y a poder comprender que el único apóstol elegido para el pueblo de los gentiles y aún los israelitas, si se quieren someter a la gracia de Dios, nunca habló de cosas materiales como se está hablando aquí. Ahora, hay otro problema. No estaba tanto en las riquezas en sí como en que éstas se hayan convertido en el objeto de su confianza. Ni Mateo ni Lucas resaltan este pequeño detalle. El problema radica en dónde estaba depositada la confianza de este hombre rico. Sabemos que desde el principio el Señor volteó mesas, bancas, de todo, hizo volar monedas, porque era monopolizada la palabra con comercio, y esto no ha cambiado en nada. Hoy en día siguen haciendo aún más atrocidades, torciendo la palabra, porque en ese tiempo no estaba la palabra completa, hoy sí. Hoy uno tiene que saber mucho más de lo que sabían los apóstoles, pero muchos avispados la han tomado es para sacar lucro para ello. ¿Es depositada la confianza nuestra en el dinero? Ya es problema de cada cual. El dinero muchas veces representa nuestra autosuficiencia y orgullo personal. El tener que renunciar a lo que alcanzamos implica abandonar esfuerzos, sueños logrados, una posición adquirida delante de la sociedad. El Señor nos desafía a confiar en Él, quien nos sustenta y nos hace ser quienes debemos ser. Preste atención a esta escritura, anótela y cabalgue en su corazón, en su mente, y pídale a Dios sabiduría, porque lo que tú vas a ver en la escritura tal vez nunca lo has visto y tal vez nunca te hayas percibido de que te han engañado tan cruelmente que tú te vas a dar
cuenta y te van a venir lágrimas en tus ojos, porque es que es desastroso, es deprimente lo que estos empresarios de la fe, y valga la redundancia decir que ayer vi un eslogan de Emilio Agüero que decía: los empresarios del reino. Ya tienen hasta el descaro de sentirse en empresarios del reino. Es algo aterrador. Pero escucha, hermano, aprenda esto. Hechos 2:43 dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Repito, de aquí vino el comunismo, pero el comunismo lo usó el gobierno para algo diferente. Pero este era un comunismo sano. Y sigue diciendo la palabra: y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué linda esta escritura al concordarla con la palabra de Dios. Cuando el mismo Señor en Marcos les enseñaba a ellos: una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros. ¿Lo ves? Entonces, eso era lo que estaban haciendo los apóstoles, todos los que habían creído. Es más, todos los que habían creído. Ahora, volvamos otra vez a la escritura y vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Escucha, abre tu corazón y entiende, porque te han estado engañando vilmente. Y tú, por ceguera espiritual y confiar en hombre, te has estado dejando robar por aquellos avispados que te dicen: Jesús te ama, que Jesús te ama, que venga acá, que aquí tiene el puesto, el privilegio. Escúchalo. Es la palabra de Dios la que estoy leyendo, no estoy leyendo palabrería de hombres. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cuántos necesitados hay hoy en día? Y aquellos fanfarrones que se dicen ser pastores están viviendo en lujuria, están viviendo en propiedades, están viviendo en lo que dicen ellos que es bendición de Dios, pero eso es abominable ante los ojos de Dios. Seguimos leyendo. Y la ponían a los pies de los apóstoles y repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendieron y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora mi pregunta: ¿se está haciendo eso hoy en día? Preguntémosle a Emilio Abreu, a Emilio Agüero, a Peco Sandoval, preguntémosle a Edir Maceo, preguntémosle a todos estos, a Cash Luna, preguntémosle a Juan Palau, a todos. ¿Han hecho alguna vez esto? Sus discípulos, sus seguidores, no tienen necesidad de nada, todo lo tienen en común. Les dejo para que investiguen. Les dejo para que averigüen. Nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Nosotros no estamos tratando de afrentar a nadie, de afrentar a nadie. Nosotros queremos que usted abra su corazón y se dé cuenta en la situación que hoy en día está el ser humano. Hay tantas cosas en el mundo que uno puede ver. Hoy estaba yo almorzando con mi señora en un restaurante que sé que esa pobre señora la tienen esclavizada con el cuento de la ley. En una congregación, en Más que Vencedores. Y la veo yo a la pobre señora luchando, sudando, corriendo, apresurándose. Y digo: Dios mío, ¿verdad que el enemigo sí es astuto? Aquellos allá sentados en el aire acondicionado esperando que esta señora les lleve el dinero. Dios quiera que la oración que hice Dios la escuche para que esa señora salga de eso. Porque una vez le hablé y, bueno, no sé, Dios es el que expone sus corazones. Bueno, el dinero muchas veces representa nuestra suficiencia y orgullo personal.
El tener que renunciar a lo que alcanzamos implica abandonar esfuerzos y sueños logrados. Ah, duro que es eso. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos han codiciado y serán traspasados por muchos dolores. El Señor nos desafía a confiar en Él, a llevar su palabra como es, a no ser hipócritas y querer hacer una cosa como el mismo Señor lo dice, hipócritas que imponen a sus seguidores cargas que ni ustedes mismos quieren llevar. Tener dinero le da la posibilidad a cualquiera de abandonar este camino, el camino de sufrimiento, el camino de llevar la cruz, el camino de compartir con sus prójimos. Emprender este viaje sin retorno es una cuestión de permanencia. Y este pasaje sí que nos va a enseñar algo más importante. Marcos 10, 28 al 30 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Y ellos lo dejaron todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Escucha bien, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Yo los invito a que meditemos en esta escritura. Yo los invito a que meditemos. Esta escritura no se ha cumplido. No hay evidencia que los apóstoles hayan recibido lo que el Señor dijo, porque el Señor no miente. El mismo Señor dice que ni una coma ni una tilde pasará, porque sus palabras son verdad. Y entonces, ¿qué pasó acá? Él sinceramente lo dijo, y se lo dijo a los apóstoles, a los apóstoles. Leamos el contexto perfecto. Nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, no hay ninguno que haya, tiempo pasado, dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Tiempo presente o tiempo futuro puede ser. Ahora en este tiempo, ¿lo ves? Es un presente fulminante al futuro. Casas, hermanos y madres e hijos y tierras. ¿Sería que el Señor mintió? No, el Señor no mintió. Los que mienten son aquellos que han tomado la palabra como negocio lucrativo y no quieren enseñar que ese reinado se paró en la cruz del Calvario y eso no se ha cumplido todavía. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás a Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahí podemos entender que esto no se ha cumplido todavía. La gracia de Dios, la cruz del Calvario hizo una franja, hizo una divisoria, interrumpió el tiempo o el proceso del evangelio del reino terrenal, el cual el Señor Jesucristo, de acuerdo a la carne, tenía que venirse a sentar para reinar, y tiene que hacerlo. Hechos, capítulo 2, versículo 30. Anote todas estas escrituras, porque estas son sabiduría de Dios para ti. No te dejes lavar el cerebro por estos los rapaces que te hablan muy lindo pero te esconden las verdades, y ese es uno de los peores errores que puede hacer el ser humano, dejarse adular por palabras de lobos disfrazados de ovejas, de mensajeros de Satanás, de ministros de Satanás, ocultando la palabra. Recuerda que la palabra de Dios en 2 Corintios nos dice en 4 que si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y de esa manera es que ciega Satanás con sus ministros, ocultándole todas estas escrituras hermosas que hay para que usted las analice de corazón personalmente. Hechos 2:30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. En cuanto a la carne. Otro tema y otro camino toma la dirección cuando vamos a las escrituras de Pablo, pero más adelante vamos a ver a eso.
De modo que esto no se ha cumplido. Esa promesa que Dios le hizo a los apóstoles cuando resuciten en el reino milenial, se le ejecutarán. Al igual que Pedro, nosotros necesitamos elegir al Señor. Dejarlo todo y seguirle era mucho más que palabras, era una decisión que habían tomado en el pasado y que tenían sus efectos en el presente. Es interesante para ellos que renunciaran a cuestiones materiales y ahora accedieran a beneficios espirituales. Quiere enseñar es disfrutar de los beneficios del cielo aún en medio de persecuciones. Volver atrás no debería ser una opción para nosotros. Seguirle es el único camino que podemos emprender. Un viaje sin retorno. Y aquí quiero que, con la ayuda del Señor, Dios nos ilumine en esta escritura. Dios nos dé el querer y el hacer por su buena voluntad y la resistencia para poder ver esta escritura. Le decía yo al hermano Froilán que día, espectacular la prédica del hermano de Argentina. Le faltó un pequeñito detalle y ese pequeñito detalle lo vamos a ver nosotros acá. Es la escritura la que nos enseña. Efesios 6, 10 en adelante dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Preste atención que aquí viene lo bueno y lo interesante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si analizamos esta escritura profundamente, nos vamos a dar cuenta que para la espalda no hay nada de protección. Así que nuestro viaje es sin retorno. Damos la espalda y le va a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot. En otras palabras, las palabras de Cristo son penetrantes, contundentes. No hay una persona en la tierra que tenga mayor influencia en las vidas de todas aquellas que llegan a su salvación, porque el Espíritu es el que toma control de ellas. A Jesús no le importaba si era un pescador, un recaudador de impuestos, un fariseo, una ramera, para nada. Él lo que quería era animarlo a que abandonara todo por estar con él. Su invitación a este viaje sin retorno para seguirle y servirle dependerá de qué decidamos hacer en el día de hoy. Hoy es el día de la salvación. He aquí hoy el día. De lo contrario, si tomas una decisión errónea, te irás al viaje sin retorno por el camino izquierdo, el cual será a tormento eterno. Debes pensarlo muy bien. Eso tú debes tomar esa decisión. Pero yo entiendo, durísimo. Durísimo porque las influencias aún de la familia, las tradiciones, los amigos, el deleite, el gozo y todo lo terrenal, solo Dios lo puede vencer. A través de Dios vencemos nosotros ese camino duro. Pero de que se puede, se puede. Su palabra, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, nos demuestra que al fin de cuentas el Señor ya ha hecho más que suficiente en favor de nosotros. El resto depende de nosotros. Dios nos pagó. Dios pagó el precio, el único precio que el Padre o la justicia pide para remisión de pecados. Dice en Lucas 14, 26 y 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Comenzamos este contexto tomándolo al revés. Y dice en Lucas 14:27, y aún también no aborrece su propia vida. La palabra es fuerte. Cuando yo me encontré con esta escritura,
Dije, ¿cómo así que aborrecer a madre y a padre cuando la misma palabra de Dios nos dice amad a su padre y a su madre? Esto aparentemente es una contradicción, pero no es así. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuando los sentimientos que unen a dos personas están basados meramente en la carne, el aborrecimiento puede ser un peligro muy posible. Segunda de Samuel 13:15, veamos a ver qué nos dice. 13:15. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Se dice que del amor al odio no hay sino una coma o un punto. En la Biblia, aborrecimiento puede designar a veces un grado inferior de amor. Génesis 29:30, o quiero decir un grado, o sea, un amor más débil que otro, como lo vamos a explicar en la palabra de Dios. Génesis 29:30 dice la palabra de Dios así. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y le sirvió a Labán aún otros 7 años. Podemos decir qué grados hay de amor. Análisis del griego en la palabra aborrecer. En el pasaje de Lucas 14:26 tenemos el verbo aborrecer y que aparente tiene una contradicción como muchos lo creen. Que aparentemente. Pero tal contradicción no existe. Existirá en la mente de los que han tomado la palabra para torcerla y sacarle provecho. Pero una utilización correcta de la palabra no da pie a pensar en eso. Las contradicciones acá son latentes supuestamente, así como en muchos pasajes bíblicos a lo largo de la Biblia. Pero solo hay que profundizar más y así se podrá ver cuál es el problema con respecto a lo que dice la analogía de la Biblia. El texto dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, estoy hablando del texto de Lucas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todo se explica desde el punto de vista del griego, dado que el verbo en el original describe no un aborrecimiento, sino un amor menos intenso que el amor agape. El verbo en griego es miseo, miseo, y este verbo nunca indicaría que tenemos que odiar o aborrecer, sino que describe amar en otra intensidad, por decir, un amor menos intenso que el agape. Podría ser amor fila o amor storge. Debemos comprender que la Biblia enseña 5 clases de amor, pero los eruditos modernos solo enseñan 3. Ellos enseñan que la Biblia contiene agape, storge y fila, pero la Biblia nos enseña agape, storge, filas, eros y mundano. Al enseñar solo 3 clases de amor, dejan vulnerables a millones de seguidores con una falsa y débil base para poder comprender que el amor eros y el amor mundano son los más peligrosos para la humanidad. Y por eso lo sacan del contexto, muy profesionalmente, por orden de su amo Satanás. Hemos elaborado un estudio respecto al amor que lo distribuiremos gratuitamente al que lo requiera, solo debe pedirlo. Por lo tanto, el texto quedaría de esta manera, de Lucas. Si alguno viene a mí no me ama más que a su padre o a su madre o a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Latentemente es entendible que el nivel del amor agape es incomparable. Amor agape es el amor que Dios nos da y el cual nosotros le tenemos que responder, pero es un amor espiritual. Y ahí está la gran diferencia. Un amor espiritual no se puede comparar con un amor storge, que es el amor a la familia, un amor fila, que es el amor de madre, un amor eros, que es un amor erótico, o un amor mundano, que es amor al mundo. La misma palabra de Dios nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Realmente dijo Jesús que debemos aborrecer a nuestros padres? Aborrecer es una palabra fuerte. ¿Realmente debemos aborrecer a nuestros padres, esposas e hijos, hermanos y hermanas e incluso a nosotros mismos?
¿Aborrecer a padre y a madre? Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Es claro que Jesús no se refería a despreciar a nuestros padres o a odiarlos, digamos lo mejor, ya que también está escrito que debemos honrar. Y entonces, ¿a qué se refiere? Si está escrito que debemos amar a nuestros padres y honrarlos, que es el primer mandamiento con promesa, ¿por qué aparece en la Biblia que debemos aborrecerlos? ¿Será una contradicción a sí misma en esta parte? ¿A qué se refería Jesús? ¿Por qué se usan palabras tan fuertes? Sé mi discípulo. Ser un discípulo de Jesús significa que debemos seguirlo a donde quiera que Él nos guíe, pero no sus pisadas. Ahí es donde está el pequeño problema. Él vino con una meta específica al mundo. Si nosotros quisiéramos seguir, tenemos que seguirlo hasta en su crucifixión también, y en su muerte y en todo. No olvidemos que el Señor vino fue a los suyos, al pueblo de Israel, a redimirlos porque ellos estaban bajo la ley y no la estaban cumpliendo y estaban bajo maldición. Ahora todo aquel que quiera seguir la ley está bajo maldición. Así sea una sola escritura. Así sea una sola escritura. Perdón, así sea un solo mandamiento. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, y dice la escritura, porque maldito es aquel que no se conforma a todas las cosas que están escritas de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por su fe vivirá. De modo que de nada sirve tomar un solo mandamiento para querer justificarse. O los toma todos, y lo cual si los toma todos, de nada le va a servir, como quiera que sea. De modo que esto significa que si otras personas nos dan algún consejo, alguna opinión o algún consuelo que va en contra de lo que el Espíritu nos está guiando, entonces tenemos que tomar la incómoda y algunas veces difícil decisión de mantenernos firmes en nuestro pacto de ser obedientes a nuestra fe. Ejemplos latentes aún me pasó a mí mismo. Cuando yo era joven, mi madre andaba en la religión mormona, y a que me bautizara y a que aceptara y que esto y lo otro. Yo veía en la palabra de Dios, a pesar de que no era un cristiano profundamente, simplemente leía la palabra, veía cosas que no me concordaban, y aún mi espíritu me daba, mi espíritu humano, lo digo así, me daba convicción de que eso no era así. Y me dolía contradecirle a mi madre. ¿Qué será aquellas personas que por respeto a su madre o por respeto al amor de su madre se dejan sumir en tremendas doctrinas como la de los testigos de Jehová? Y viendo que en la palabra de Dios dice que el Señor es el Dios, viendo que en la palabra de Dios dice que solo una ofrenda hizo para siempre perfecto a los santificados, solo con la sangre de Cristo, cuando ellos como religiosos no pueden ni orar a Jesucristo. Las influencias de una madre, la tradición de una familia, la tradición es tremenda, yo lo entiendo perfectamente. Pero cuando el Espíritu verdaderamente está encajado en nosotros, de alguna manera nos apercibe. Porque la prioridad siempre tiene que ser Dios y su palabra bien enseñada. No olvide, el arma más mortífera que Satanás está utilizando en este momento es la ignorancia y el desconocimiento y la tradición y las influencias familiares a cualquier persona. El costo de ser un discípulo que el Señor siempre debe ser es la prioridad, que el Señor desea es la prioridad a su palabra, utilizándola correctamente. Eso es muy difícil de explicar, casi que imposible para la mente humana, pero es una gran realidad. Testimonios elocuentes me han dicho, hermano, comprender que la gracia de Dios no es el evangelio, comprender que el evangelio de la gracia de Dios no es el evangelio del reino, me ha ayudado a mí muchísimo, en todo sentido. Gloria a Dios, aleluya. Los amigos y la familia pueden tratar de convencernos de algo que no es tan malo, o que podemos hacer algo que sabemos en nuestros corazones que sería un error para nosotros como discípulos. Así que la decisión es nuestra. Maldito el hombre que confía en el hombre o en la mujer y pone carne por su brazo y su corazón aparta del Señor.
Cuando eso sucede, tenemos que poner nuestro discipulado por encima de todo. Ahí está. Lamentablemente yo me distancié mucho de mi madre en ese tiempo porque no comulgué con ella en esa doctrina. Y a lo último, Dios me dio el privilegio de enseñarle de que era Jesucristo nomás, que los mormones no enseñan nada de eso. Ellos tienen una base completamente diferente, una religión, no el cristianismo. Tenemos que ser firmes y saber claramente dónde estamos y no permitamos ser influenciados por nadie. Llame el que se llame. Recuérdate, la salvación es personal. No le vaya a echar la culpa a Eva como se la echó a Adán. No le vaya a echar la culpa a la serpiente como se la echó Eva. No, ya es tiempo perdido. Y el Señor no le dijo, bueno, como te disculpaste, tranquilo, todo sigue normal. Hasta la tierra fue maldita por esa desobediencia. Hasta las consecuencias pagó la serpiente que desde ese tiempo tuvo que comenzar a arrastrarse. La preñez, el trabajo con sudor, todo eso, todo declinó, todo fue patas arribas. ¿Qué te hace pensar a ti que cuando tú le digas al Señor en el juicio? No, lo que pasa fue que el fulano me dijo que había que hacer esto. Olvídate, no hay excusas, ya no hay tiempo de llorar. Este camino es sin retorno. O lo tomas bien o lo tomas mal. Porque recuerda que la palabra de Dios dice que Dios aborrece a los tibios. Entonces, cuando debemos aborrecer a madre y padre, amigo y a cualquier cosa que se interponga en el camino del discipulado y seguir firmemente al Señor, ahí es donde vamos a ver dónde está nuestro cristianismo. Ahí es donde podemos analizar nosotros mismos y mirarnos si somos hipócritas o no, en decir, yo soy cristiano. Es que por eso es que es muy importante establecernos en la palabra de Dios literalmente, como lo dice segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que utiliza, que divide, que interpreta la palabra de verdad. Es por eso que es importante atender la escritura del libro de los Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que habían en Tesalónica y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Para qué se escudriñan las escrituras? Para corregir, para pulir, para tener discernimiento. Es lamentable a dónde nos ha llevado el enemigo y millones se están dejando. Eso es poner al Señor primordialmente, amarlo por encima de todo. Si no siempre es fácil, eso lo sabemos. A menudo tenemos que renunciar a algo a lo que naturalmente queremos aferrarnos, aún al deporte. No, pero ¿cómo yo voy a reunirme con los hermanos si ahorita va a haber un partido de fútbol? No, pero yo ¿cómo voy a hacer si me invitaron a un agasajo? No, mi hermano, ¿yo qué me voy a reunir con ustedes el domingo si yo tengo este problema? Esto, lo otro. Tenga la plena seguridad que cuando un ser humano tenga la disponibilidad de seguir a Dios, pero sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les salen a bien. Es cuestión de priorizar a nosotros, priorizarnos a nosotros y ver verdaderamente de qué es que Dios nos está haciendo. Tal vez sabemos que las personas sin un sentido espiritual pensarán mal de nosotros. Natural. Eso es natural. Si al Señor llamaron Belzebú, si a nosotros que hacemos lo bueno nos llaman malo, digo bueno en cuanto a la Biblia, porque nosotros de bueno en la carne no tenemos nada. Con todo respeto lo digo y me incluyo yo primero que todo. De modo que las cosas espirituales no las va a poder discernir un hombre carnal o una persona carnal. Comprender eso es algo difícil y muy profundo. Pero el Señor también dijo, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, esto no es para nosotros. Aquella persona que esté utilizando estas escrituras te está mintiendo. La palabra de Dios nos dice el hermano Pablo, pues vendré las visiones en tiempo presente. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Sigamos. Este pasaje ha sido muy controversial e importante para poder ver claramente que las enseñanzas del Señor Jesús y sus apóstoles del reino terrenal daban esperanzas de cosas materiales o terrenales.
casas y todas esas situaciones. Todo lo contrario ocurre en las escrituras del apóstol Pablo. Y presta atención que esto es supremamente importante. De donde ningún renglón de sus escritos da ni la más mínima remota idea de algo terrenal para recibir en el futuro. Todo lo contrario. Él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Colosenses 1:5 dice en la palabra de Dios lo siguiente. A causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de la verdad del Evangelio, o la palabra verdadera, en los cielos. Segunda de Timoteo 4:18, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios así. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Yo creo que más claro no puede ser. ¿Ves? ¿No se supone que los cristianos deben seguir a Cristo? Qué buena pregunta esa. Porque eso es lo que están... Es más, seguir a Jesús. Eso es lo que están enseñando millones. Inmediatamente me cabe la idea, me cabe la pregunta. ¿Y por qué el hermano Pablo dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne? Y aún si a Cristo conocimos en la carne, ya no conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Preguntémonos, ¿a qué se refiere esas dos controversias o esos dos bíblicos supuestamente controversiales? El problema es ese, que para los que han forjado el evangelio del reino o lo están forjando, es con principios e intenciones lucrativas. Y les es conveniente a ellos que muchos se dejen engañar con que hay que seguir a Jesús. Pero el apóstol Pablo los desenmascara completamente, porque por ello o por eso odian al apóstol de los gentiles. Por eso ninguno de estos charlatanes se atreven a decirle a sus discípulos que el único y verdadero apóstol para la era de la gracia en este momento es el apóstol Pablo. Y Pablo estuvo completamente en contrariedad o en disputa con los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles judaizaban, querían judaizar a los gentiles. Vaya al libro de Gálatas 2 y léatelo, o lea Gálatas 1, 2 y 3. Usted mismo, eso sí, no le pida ayuda a tu pastor, porque él no va a querer que tú descubras la verdad. Lamentable, hay que decirlo. Cuando Pablo le dijo a Pedro, hipócrita, porque era de condenar, porque quería a los gentiles judaizar. ¿Qué es judaizar? Judaizar es decirle a la gente que tiene que dar diezmos por ley. Judaizar es decirle a la gente que se tiene que bautizar, que para salvación con agua. Judaizar es decirle a la gente que tiene que guardar el día de reposo, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto. Pero ellos no lo están haciendo. Sabemos y expusimos en la palabra que los apóstoles y todos los que habían creído vendieron sus propiedades. Vaya a ver si hoy en día lo pueden hacer. Vaya a ver hoy en día si al menos se dictan a visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones. La ignorancia de la gente, y así les dé rabia, porque desafortunadamente la verdad duele, los ha hecho esclavos de hombres. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerde cuando Esteban le dijo la propia verdad en la cara a los sacerdotes y todos, no lo aguantaron. Hoy en día no la aguantan. Aún sus propios discípulos salen a defender esas doctrinas diabólicas. Ay, ¿usted por qué está hablando en contra de eso? No juzguéis para que no seáis juzgado. La misma palabra de Dios dice juzgad con justo juicio, y el único que nos da la autoridad para juzgar con justo juicio es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pero millones están tratándose de justificar por la ley, lo cual lo que les acarrea es maldición completa. De modo, mis queridos, que debemos odiar nuestras vidas. Cuando el Señor dice que debemos aborrecer nuestra propia vida, no está fomentando baja autoestima u odio. Él está hablando de nuestros propios razonamientos humanos y sentimientos que a menudo tratan de convencernos
de ir en contra de lo que sabemos en nuestros corazones, que el Espíritu nos está guiando para hacer lo correcto y salir de la esclavitud. A menudo hay casos a los que debemos renunciar que no tienen nada que ver con otras personas. Si vemos lo flojo, los obstinados, lo egoísta, lo orgulloso, los interesados, los satánicos, los pecadores que somos, tendríamos que aprender que necesitamos del Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Y así podemos seguir aprendiendo de Él y el autocontrol, amor y humildad. La conclusión es que necesitamos amar al Señor tanto que estemos dispuestos a no ponerlo antes que a cualquier otra cosa o cualquier persona. Es lo que significa odiar a padre y a madre, incluso en nuestra propia vida. Ejemplo latente podemos ver en nosotros mismos. Yo recuerdo personalmente como testimonio que hay veces le digo, Padre, me aborrezco yo mismo, aborrezco mi ser, mi inmundicia. Yo no te puedo ofrecer absolutamente nada porque lo que produce este cuerpo es abominación, pecado. ¿Le ha pasado eso por su mente y se lo ha dicho a nuestro Dios? Aborrecer nuestra situación pecaminosa de un estado pecador es algo que el único que nos puede hacer ver es el Espíritu Santo. Y eso es posible porque el Espíritu Santo nos da esa convicción e inicio de sentir repudio por nosotros mismos. Aborrezco mi propia vida. Nosotros mismos, a mí me ha sucedido muchas veces. Aún el apóstol Pablo lo dice, miserable de mí, que no hago lo que yo quiero, sino mi pecado que lo hace. En palabras más o menos, ¿no? Jesús nos amó tanto que renunció a su lugar en el cielo. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo igual a Dios, no desestimó en cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Ese es un amor verdadero, un amor agape. El Señor nos amó tanto que renunció al lugar en el cielo por nosotros. Ninguna cosa a la que tengamos que renunciar se comparará con ese acto de amor. Y esta relación de amor mutuo nos dará mucho más de lo que podemos, de lo que perdamos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales y perecederas, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Ojalá estos temas nos hagan reflexionar un poco al respecto, ya que siempre se aprende algo bueno de interés en la palabra del Señor. Si le ponemos interés y persistencia para nuestro crecimiento, como dice la Biblia, o el viejo adagio, perdón, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Procura no perder esta única oportunidad que tenés para lograr tu salvación, pues una vez se acabe, ya no tendrás más oportunidad. Es ahora o nunca. Así que la tenés disponible, gratuitamente. Pero recuerda que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recuerda que Satanás se infiltra con sus ministros. Recuerda que Satanás es el imitador más grande. Él se viste como ministro de justicia. Él se viste como ángel de luz. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amigo, que el afán de llegar a la palabra de Dios, o amiga, que el afán de llegar a la palabra de Dios no te obstaculice poder analizar a dónde te estás metiendo. Recuerda, no todo lo que brilla es oro, se dice en el populacho humano. Lo mismo es en la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Señor es que usted crea única y exclusivamente por fe, gratuitamente, que el Señor murió en la cruz del Calvario para darte tu salvación. No te hagas hacer esclavo de gente inescrupulosa que ha tomado la palabra de Dios como lucro económico para vivir como reyes, pero van rumbo al infierno eterno. Dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos fueron traspasados por dolores.
Es bueno vivir en la vida, tener sus prioridades, sus comodidades, pero ¿a qué costo? Necio, le dijeron, oh bienes, oh alma mía, ¿cuántos bienes he ganado? Y va a venir alguien y le dice, necio, ¿qué recompensa dará por su alma? No hay ser sobre la faz de la tierra que le pueda ayudar a ninguno, ni a él mismo, a pagar su salvación. Lo único que se requiere para la salvación es lo que Dios proveyó él mismo en el ser del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Crucifixión, derramamiento de sangre, muerte, sepultura y resurrección. Gratuitamente debes creer o tienes que creer por fe y es lo único que te dará la salvación. Lo demás te va a causar es condenación. Quiero invitarte a que leas tú personalmente esta escritura y ojalá puedas dormir si la analizas bien. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Y te anhelo otra más. Así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es su carne. Y teniendo un sumo sacerdote de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Romanos 5:9 dice, 8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Toda aquella persona que pretenda justificarse o dejarte justificar por obras, que diezmos, por obligación, por mandamiento, que bautismo y que todo eso, están pisoteando la obra redentora del Señor Jesucristo. No pretenda ni sacarte una gota de sangre tú para presentártela a Dios, porque más maldición vas a acarrear. La única sangre verdadera que aceptó nuestro Dios Padre fue la que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De modo que es tu problema. Nosotros cumplimos con mostrarte las escrituras. Es más, te damos nuestro correo electrónico para que te comuniques si tiene alguna duda o si cree que nos puede enseñar al respecto de que nosotros estemos equivocados. Lo invitamos. Ministerio La Gracia en Paraguay @gmail.com. Te repito, Ministerio La Gracia en Paraguay @gmail.com. Pastor Rubén Darío Gómez. Podés entrar a Google y observar todas las prédicas que tenemos disponibles para que tú te acerciores de que la gracia no es la ley. Pastor Rudágolo en Google. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones y buenas noches.